Empezamos, oramos. Padre, Padre, Santo, 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 Dios, eterno, poderoso, glorioso, digno, el único verdaderamente digno de atención, de adoración, de alabanza, el único bueno, el único sabio, el único Dios verdadero. Nos trajiste otra vez, gracias te damos porque nos sostenés con tu diestra de victoria todos los días y nos traes acá, a través de todos los problemas, a través de todo lo que pasa, siempre nos traes de vuelta bajo tus alas, porque vos querés y no porque nosotros queramos, sino porque vos querés hacerlo. Y entendemos que es así, entendemos que sos vos el que pone el querer y hacer en nosotros por tu buena voluntad. Así que estamos agradecidos y te rogamos que no detengas esa obra, como dice tu palabra, que va a ser perfeccionada hasta el día de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Nos encomendamos a tu Espíritu hoy, que nos guíe a través de tu palabra, a través del Evangelio de Marcos, y nos permite entender lo que tu discípulo intentó hacer ver. Y lo intentó como humano, pero como profeta tuyo, como autor que vos elegiste y guiado por tu Espíritu lo logra por tu Espíritu. Así que te agradecemos y que esto sea para tu gloria y todas nuestras vidas también. Amén. Amén. Entonces vemos hoy el Evangelio de Marcos. Vimos el de Mateo la semana pasada, hicimos esa línea a través de todo el Evangelio para entender qué es lo que quiso dar a entender Mateo, que Jesús era el que cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Salvador, del Mesías. Y Marcos, a pesar de que relata básicamente lo mismo que Mateo y básicamente lo mismo que Lucas, tiene otro enfoque, tiene otra idea en su cabeza, otra razón por la cual escribe. Si él no trata tanto de demostrar que Jesús es el Mesías, o sí, pero lo hace de otra manera. El Evangelio de Marcos es, según los eruditos, obviamente, es el Evangelio más antiguo, y el primero de los 4 que se escribió. De hecho, piensan que Mateo y Lucas tomaron del Evangelio de Marcos como fuente para escribir los propios. No solamente es el más antiguo, sino también es el más corto, tiene 16 capítulos solamente, contra 28 que tenía, por ejemplo, Mateo, 12 capítulos menos, casi la mitad. Y esto se debe a que Marcos aparentemente estaba urgido de escribir esto, de dar a conocer lo que había pasado. ¿Sí? No se había escrito nada todavía al respecto sobre Jesús y su vida y lo que él hizo. Entonces Marcos dijo, tengo que escribir esto para que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó. Si no se escribió inmediatamente después de que Jesús murió, fue alrededor del año 50, es decir, más o menos 20 años después de que Jesús murió. Y se dice que escribió mucho de esto escuchando a Pedro en sus predicaciones, en lo que Pedro hablaba acerca de Jesús y de sus enseñanzas. Sí, se dice que Marcos era un discípulo de Pedro, era un seguidor. O sea, Marcos estaba todo el tiempo, mucho tiempo con Pedro. Era un discípulo suyo, se podría decir. Y escribe entonces con urgencia. Fíjese, es cortito, es resumido, y Marcos no se detiene tanto en las enseñanzas ni tanto en las profecías, sino que lo que hace es contar lo que Jesús hizo. Está diciendo, vino un hombre y alrededor de ese hombre pasaron cosas, y ese hombre hizo tales otras cosas. Entonces es un libro de acción más que de palabras, un libro de hechos, un libro que demuestra poder, un libro que habla del poder de Dios en acción. Marcos es un libro del poder de Dios en acción.
Y su objetivo era ese, era que la gente leyera lo que hizo este hombre y creyera que él era el Hijo de Dios, que él venía por el poder de Dios. Y de hecho, así es como empieza su evangelio. Esta es la buena noticia, o este es el evangelio sobre Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sí? Lo que voy a escribir a continuación es sobre el Hijo de Dios. Por eso muestra mucho lo que él hizo y muestra mucho también cómo reaccionaban las personas. Y hoy nos vamos a detener más que nada en eso, en las reacciones de las personas a las acciones de Jesús. Porque Marcos no solamente nos muestra hechos y acciones de Jesús, sino que también nos habla de cómo reaccionaron las personas a ese Mesías, a ese Salvador. Y vamos a ver diferentes reacciones y a seguir entonces lo que Marcos intentó hacer que veamos con su escrito, con su evangelio. Vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos con Mateo, ¿sí? Varios capítulos y yendo por encima para tener un vistazo general. Y empezamos, capítulo 1 entonces. Es sobre el Hijo de Dios. Lo que voy a escribir a continuación es el Hijo de Dios. Van a ver el poder de Dios en acción a través de su Hijo, a través de Jesús. Fíjense, empieza el versículo 1, Hijo de Dios, y más adelante, donde dice bautismo de Jesús, en el versículo 11, cuando Jesús es bautizado, viene una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy contento contigo. Y cuando es puesto a prueba en el desierto, termina diciendo en el versículo 13 que los ángeles lo cuidaban. Es decir, Marcos te dice, este es el Hijo de Dios. Fíjense, Dios mismo cuando es bautizado dice, Él es mi Hijo, y además tiene ángeles a su alrededor que lo servían, que lo cuidaban. Como un niño mimado, se puede decir, un niño que ama tanto a su padre que lo protege y lo cuida constantemente. Entonces ya en los primeros versículos Marcos deja claro, este es el Hijo de Dios. Y ahora vemos a Jesús en todo el capítulo 1 sanando. Versículo 21, Jesús sana a un endemoniado. Versículo 29, sana a la suegra de Pedro y a otros. Versículo 40, Jesús sana a un leproso. Y el capítulo 2 empieza diciendo que Jesús sana a un paralítico. Todo el capítulo 1 es Jesús sanando. Si Jesús no está haciendo otras cosas más que sanar. Y eso, lo que está haciendo Marcos es dejar claro a qué vino este Hijo de Dios, este Dios hecho hombre. Si vamos a Isaías, en el capítulo 57, versículos 14 al 19, Isaías 57, 14 al 19, dice así, alguien dirá, reconstruyan, preparen el camino, despejen la vía para que pase mi pueblo. Porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré vida nueva al de espíritu humilde y reviviré al abatido. Ya no acusaré ni estaré siempre enojado, porque así desfallecerían ante mí los seres humanos a quienes yo hice. Estuve enojado por su codicia perversa, así que los castigué, me oculté de ellos y me disgusté, pero ellos se mantuvieron en su rebeldía. He visto sus caminos, pero los voy a curar, los guiaré y los reconfortaré a ellos y a los que compartieron su dolor. Pondré palabras de alabanza en sus labios, les daré paz a los que están lejos y a los que están cerca, y los sanaré, dice el Señor. 2 veces dice el Señor, yo los voy a sanar, los voy a curar. Y lo que Marcos relata en el primer capítulo es Jesús sanando, Jesús curando, cumpliendo como figura, como tipo, como sombra, lo que Dios había venido a hacer, a sanar, lo que Dios había prometido que iba a hacer, sanar, curar. A pesar de las rebeliones del ser humano, Dios dijo que los iba a sanar y así fue, y así nos lo muestra Lucas. Capítulo 1, entonces, Jesús sana, porque a eso vino, a sanar almas.
Y de los capítulos 2 al 4 tenemos entonces las primeras reacciones a Jesús, al Mesías. Y vemos diversas reacciones. Tenemos cuando Jesús sana al paralítico, termina este pasaje en el versículo 12 diciendo que todos estaban asombrados y alababan a Dios, diciendo nunca hemos visto algo así. Y algunas personas veían esto que era nuevo, ¿sí? Jamás lo habían visto, jamás habían visto semejante demostración de poder y autoridad, y alababan a Dios, es decir, relacionaban a Jesús con Dios. Ellos entendían, o al menos en parte, que Jesús venía de parte de Dios. Entonces algunos alababan. Otros, como Leví, o sea Mateo, que con el pasaje a continuación, los seguían a Jesús como hipnotizados. ¿Sí? Mateo era cobrador de impuestos, le estaba trabajando, pasa a Jesús y le dice, sígueme. Entonces Leví, o sea Mateo, se levantó y lo siguió. Y quedémonos con lo que dice acá, si no le agreguemos nada, no empecemos a pensar si Mateo dudó o no dudó, si tuvo que guardar las cosas, si pidió más tiempo. Acá dice que Jesús le dijo, seguime, y él se levantó y lo siguió dejando todo ahí. Había personas, como es el caso de Mateo, y de los primeros seguidores, que simplemente siguieron a Jesús cuando él se lo ordenó, cuando él se lo pidió. ¿Sí? No entendían nada. A lo largo de todos los evangelios nos muestran que los discípulos no entendían bien a qué venía Jesús o qué clase de rey era. Simplemente lo seguían porque estaban cautivados por él. Otras reacciones son la de los fariseos o algunas otras personas que cuestionaban a Jesús por lo que hacía o lo que decía. Tenemos una pregunta sobre el ayuno, si había los seguidores de Juan el Bautista ayunaban y los fariseos también ayunaban, y le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? O sea, Jesús hacía cosas que en esa época eran raras, eran nuevas, eran novedosas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la pregunta también la tenemos más adelante, en el versículo 24, donde dice, Jesús es el día de descanso, es el Señor del día de reposo, y le preguntan entonces, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido en el día de descanso? Porque los discípulos estaban arrancando espigas para comer. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Es decir, entonces algunas reacciones eran cuestionar lo que Jesús había venido a hacer. Otros no solamente cuestionaban, sino que además despertaron odio. Se despertó el odio en ellos por Jesús a tal punto que, como dice el capítulo 3, versículo 6, que inmediatamente, cuando Jesús hizo una sanidad en el día de reposo, inmediatamente los fariseos se fueron y empezaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Fíjense, el capítulo 3 ya lo querían matar a Jesús. Entre las primeras reacciones había aparecido ya el deseo de matarlo, porque claro, había venido a amenazar toda su estructura de tradiciones. A tal punto había llegado el hoyo que hicieron planes con sus enemigos, ¿sí? Los judíos, los fariseos eran enemigos de los herodianos, para aliarse contra su otro enemigo en común. Después tenemos el título y subtítulo que dice mucha gente sigue a Jesús. Bueno, algunos escuchaban acerca de él, ¿sí? Su fama recorría todas las ciudades alrededor y venían a buscarlo porque todos iban a ver a Jesús porque habían oído del bien que estaba haciendo. ¿Sí? Había un hombre que estaba haciendo cosas buenas, entonces la gente se agolpaba alrededor de él, lo seguía, venían de otras ciudades porque había algo bueno para ellos, algo atractivo. Entonces, mucha gente lo empezaba a seguir, lo empezaba a buscar. Y ahí mismo, un par de versículos más adelante, en el 11, dice que cuando los espíritus malignos que algunos tenían veían a Jesús, se arrodillaban ante él y gritaban con fuerza, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense, hasta los demonios
reconocían que él era el Hijo de Dios. Y la reacción de ellos era arrodillarse. ¿Sí? Los demonios, aquellos que poseían a las personas, aquellos entes poderosos, mucho más poderosos que nosotros, se arrodillaban ante Jesús. Más adelante tenemos otra reacción en el versículo 21, que dice: cuando los familiares de Jesús supieron lo que estaba pasando, sí que había mucha gente alrededor de él, fueron rápidos a llevárselo, pues había mucha gente diciendo que estaba loco. Fíjense la diversidad de reacciones, ¿sí? Rechazo, algunos que lo seguían, otros que buscaban algo bueno, otros que lo querían matar, otros pensaban que estaba loco. Inmediatamente dice que los maestros de la ley veían a Jesús y decían de él: Belcebú está con él. ¿Sí? Algunos pensaban que la autoridad y el poder que tenía Jesús venía del diablo y no de Dios. Y al final del capítulo 4 tenemos incluso a sus propios apóstoles, sus propios discípulos, preguntándose: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Sí, hasta los propios seguidores estaban confundidos con lo que él hacía y con lo que él decía. Y la pregunta es: ¿quién es este? Esta es una de las preguntas más relevantes, o las reacciones más relevantes, porque, bueno, Marcos está tratando de responder: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Entonces, tenemos del capítulo 2 al 4 estas reacciones, muy diversas reacciones, todas distintas, según cómo cada uno esperaba que fuera el Mesías. Y vamos a ver a lo largo del resto del Evangelio de Marcos, a resaltar algunas reacciones, como en el capítulo 5. ¿Sí? Ya vimos que los demonios se arrodillaban ante él, pero vimos que era un demonio el que se arrodillaba ante él. Y acá tenemos el endemoniado gadareno, que era un hombre que estaba poseído por no uno, no dos, no tres, sino una legión de demonios. Y una legión era un grupo de soldados romanos compuesto por alrededor de 6.000 hombres. O sea que este hombre tenía en su interior, él estaba poseído por aproximadamente 6.000 demonios. Y se notaba, se dejaba ver, incluso era un hombre que nadie lo podía controlar, era un hombre que vivía en las tumbas, era un hombre que lo intentaron atar con cadenas y las rompía, tenía fuerza sobrehumana otorgada por estos miles de demonios y nadie lo podía controlar, todo el mundo le tenía miedo, se mantenía alejado de él. Pero ¿qué pasó cuando el hombre vio a Jesús de lejos? Dice que fue corriendo a él, se postró ante él y gritando muy fuerte le dijo: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. Jesús era tan poderoso, era tan obvio que él era el Hijo de Dios, que él era Dios encarnado, que él tenía el poder de Dios, que hasta una legión de demonios tenía que arrodillarse ante él. Y tenía que suplicar, y más adelante en el versículo 10 dice, le rogaba repetidas veces a Jesús que no lo mandara fuera de esa región. Imagínense la cantidad de demonios, la cantidad de personas, 6.000 personas juntas, 6.000 personas armadas, 6.000 soldados. Ahora imagínense 6.000 demonios, 6.000 seres espirituales, malignos, perversos, oscuros, con mucho más poder que un ser humano, armado. Bueno, toda esa cantidad de demonios arrodillándose ante una sola persona, suplicando y rogando. Ese era Jesús, aquel ante quien miles de demonios se postran.
De los capítulos 6 al 9 tenemos muestras de poder y autoridad. ¿Sí? Acá Marcos otra vez nos relata cosas que hizo Jesús, que demuestran que él tenía poder y autoridad por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Él reunió a los 12 discípulos, los preparó para que fueran de 2 en 2, les dio poder para dominar a los espíritus malignos y les ordenó que no llevaran nada para el camino. Ahí están las dos cosas juntas. Poder y autoridad de parte de Dios. Él les da, de parte de Jesús, les da parte de ese poder a sus discípulos y además les da una orden. Poder y autoridad. Más adelante tenemos a Jesús alimentando a 5.000 personas, ¿sí? Con un par de peces y panes. Jesús caminando sobre el agua, violando todas las leyes naturales de la física, todo lo conocido hasta el momento y hasta el día de hoy. Jesús sanando a mucha gente, ¿sí? Que tan pronto bajaron de la barca, la gente salió de allí, reconoció a Jesús, entonces corrieron por toda la región y empezaron a llevar a los enfermos en camillas a donde oían que Él estaba. Todos los que lo tocaban quedaban sanados. Fíjense que en un parrafito, en pocos versículos, Marcos dice todo el mundo quedaba sanado. Demuestra más autoridad llamando hipócritas a los fariseos y a los maestros de la ley, ¿sí? Porque los fariseos eran tradicionalistas y tenían todo un ritual antes de comer. Se tenían que lavar las manos, tenían que lavar las copas, tenían que lavar los platos de una manera, de otra, y recién después de todo ese ritual podían comer. Y se enojaban con los seguidores de Jesús porque ellos no lo hacían, porque Jesús tampoco lo hacía. Entonces Jesús demuestra su autoridad diciendo: eso no importa. Hipócritas, les dice, ustedes han olvidado los mandamientos de Dios y solamente cumplen tradiciones humanas. Y más adelante tenemos otra vez a Jesús sanando, esta vez a un sordomudo, Jesús alimentando a más de 4.000 personas, Jesús advirtiendo acerca de la levadura de los fariseos, es decir, la hipocresía de los fariseos, poniéndose en el lugar de, otra vez, maestro, autoridad. Jesús sanando a un ciego. Tenemos en el capítulo 9 la transfiguración de Jesús, cuando se le aparecen Moisés y Elías, que él se llevó a Pedro, Santiago y Juan con él a una colina aparte, una montaña, y ahí frente a ellos Jesús se transformó, su ropa brilló y se puso más blanca que el blanco más puro, y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. No solamente muestra poder, no solamente muestra autoridad, sino que además demuestra la gloria de Dios en Jesús. Y Jesús es la imagen visible de la gloria de Dios. Entonces tenemos de los capítulos 6 al 9 todos estos relatos de cosas que pasaron, de cosas que Jesús hizo, que Él dijo, mostrando en pocas palabras, no muchas porque es un evangelio corto, que Jesús no estaba solo, que no era uno más del montón, que Él era el Hijo de Dios, que venía de parte de Dios a salvar al mundo. En el capítulo 10 tenemos otra reacción. Podríamos decir que es la reacción del mundo. O reacción, como algunas personas del mundo reaccionan al enterarse de que hay un Salvador, al escuchar acerca del Evangelio de Jesucristo. En el relato de el joven rico, capítulo 10, versículos 17 al 29, había un hombre, un joven rico, que se acercó, se arrodilló ante Jesús, sí, reconoció su autoridad, le preguntó: ¿qué debo hacer para tener vida eterna?
Jesús le respondió, tú sabes los mandamientos. El joven le responde, yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven. Bueno, te falta una cosa, andá y vende todo. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Versículo 22. El hombre quedó muy desilusionado por las palabras de Jesús y se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Triste y desilusionado cuando escuchó lo que tenía que hacer para entrar al reino de Dios. Entonces muchas personas, como el rico, cuando escuchan acerca del Evangelio, cuando escuchan acerca del Salvador, se desilusionan porque no es lo que esperaban. ¿Sí? Esta no es la respuesta que el joven rico esperaba de el Salvador. Él seguramente pensaba, bueno, yo cumplí todos los mandamientos, seguramente me va a dar algún otro mandamiento, algo más, alguna pauta que tengo que cumplir, yo la cumplo y entonces entro al reino con todo lo que tengo. Y Jesús le dijo, no, está bien lo que hiciste, bueno, ahora deshacete de todo lo que tenés, soltá todo lo que tenés en la tierra, todas tus pertenencias, todas tus creencias, todos tus valores, todo lo que vos sos como persona, soltalo y así vení, seguime y vas a entrar conmigo al reino. Esa no es la respuesta que esperaba el joven rico. Y esa no es la respuesta que esperan muchas personas en el mundo. ¿Sí? Muchas personas van a la iglesia esperando algo, y cuando van a una iglesia de verdad, incluso también en las iglesias falsas, en las sinagogas de Satanás, van buscando algo, no lo encuentran, se desilusionan y se van. Tristes, porque no encontraron, no era la respuesta que ellos esperaban de la iglesia, de la religión. ¿Qué otra reacción del mundo puede ser la de Judas, ¿sí? Que traicionó a Jesús? Directamente, Judas tampoco, aparentemente Jesús no era quien él esperaba que fuera, ¿sí? Él lo seguía como maestro, ¿sí? Pero él quizás esperaba algo más, y como dijo, bueno, acá no está lo que yo quiero, voy a sacarle provecho de otra manera. Que al final no le fue de provecho porque terminó suicidándose. Entonces, el mundo rechaza, se pone triste porque no es lo que espera cuando escucha acerca de Jesús, del Salvador, del Evangelio. En el capítulo 11 tenemos en los primeros versículos la reacción de la multitud. Jesús entra a Jerusalén en un burro, en una cría de burro, un pollino, dice la Reina Valera. ¿Qué hace la gente? Mucha gente extendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que iban adelante y los que iban atrás gritaban, ¡viva el Salvador! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. ¡Viva Dios que está en el cielo! Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Cuando hay una multitud, generalmente las personas se dejan llevar por el ánimo general, el ánimo de la multitud en sí. Van en manada hacia una dirección. Jesús era muy famoso, Jesús era muy conocido, era una persona que era reconocida por su autoridad, por su poder, y sabían que iba a ir a Jerusalén, o cuando se enteraron lo fueron a recibir. Este es un hombre poderoso, este es un hombre que sabe, y estaban todos contentos por recibirlo. Es más, ¡viva el Salvador!, dijeron. Este es el Hijo de David que viene a salvar a su pueblo. Fíjense, la multitud, cuando está toda junta, cuando hay una multitud, es como si se apagara el pensamiento individual y se dejaran llevar por la corriente. Bueno, acá la corriente era Jesús es el Salvador. Lo decían, era cierto, pero vamos a ver más adelante que no lo creían. Capítulos 12 y 13 tenemos más muestras de autoridad. Sí, empieza a contar parábolas, a enseñar en parábolas. Habla acerca del pago de impuestos. Tenemos la famosa frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Tenemos varios intentos de los fariseos por tentar a Jesús, haciéndole preguntas para que se equivoque.
¿sí? Los impuestos, la resurrección, el mandamiento más importante. Y tenemos esta serie de preguntas que termina con una pregunta de Jesús, que dice: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías es hijo de David? Si inspirado por el Espíritu Santo, David mismo dice: el Señor Dios le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. David mismo llama al Mesías Señor. Entonces, ¿cómo puede ser su hijo? ¿Cómo puede estar por debajo de él? Mucha gente oía a Jesús con gusto. Y tenemos muestras de autoridad, de alguien que conoce, de alguien que está por encima de todos los que están en ese momento. Y en el capítulo 14 tenemos el relato de la mujer que echa perfume sobre Jesús, a partir del versículo 3. Y esta podríamos decir que es la reacción ante el Mesías de un verdadero creyente. En este caso, esta mujer. Jesús estaba en Betania comiendo, en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. En eso llegó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un costoso perfume en aceite hecho de nardo puro. Ella rompió el frasco y derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús. Fíjense la palabra o cómo describe Marcos este perfume. Dice que era un costoso perfume en aceite hecho de nardo puro. Era un perfume caro, un perfume de alta gama, un perfume costoso, muy caro. ¿Sí? Un perfume que costaba muchísimo dinero. ¿Cómo lo tenía la mujer? No importa. ¿No? Quizás era ella que se lo compró, quizás se lo regalaron, pero era costoso. A tal punto que uno de sus discípulos, que Juan nos lo hace saber diciendo que era Judas, se queja y dice: ¿por qué desperdiciar el perfume de aceite en aceite de esta manera? ¿Por qué vas a romper ese semejante perfume para tirárselo en la cabeza a Jesús si esto se puede vender y dárselo a los pobres el dinero? Y que Juan nos dice que esto lo hacía Judas, se quejaba porque él se robaba esa plata que era para los pobres. Y fíjense la reacción de Jesús. Le dice a sus discípulos, a Judas: déjenla en paz. Ella ha hecho algo maravilloso para mí. Hizo lo que podía. Derramó de antemano aceite sobre mi cuerpo, preparándolo para mi entierro. A los cadáveres se los perfumaba para después enterrarlos. Esta mujer hizo lo que podía con Jesús. Dio todo lo que tenía, o dio lo más costoso que ella tenía, se lo entregó al Señor. Y esta es la reacción de un verdadero creyente ante el Señor. Se desprende, fíjense que es opuesto a la reacción del joven rico. Se desprende de lo más costoso que tenía, de su bien más preciado, obviamente estamos hablando de la tierra, y se lo entrega a su Señor. Aunque algunos digan: no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a desprender? ¿Cómo vas a romperlo, a desperdiciar así? Un verdadero creyente se despoja de todo lo que tiene, y no estamos hablando de hacerse pobre y vivir en la calle sin nada, sino estamos hablando de desprenderse emocionalmente, de soltar, de decir: eso no es tan importante, todo eso es de mi Señor. A tal punto hizo bien esta mujer que en el versículo 9 dice el Señor: les digo la verdad, en cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia, se contará también lo que ella ha hecho para que la gente la recuerde. Y es tan relevante esta forma de actuar, esta reacción de la mujer ante su Señor, que Jesús dice: la van a recordar por el resto de la historia de la humanidad. Donde se anuncie el Evangelio, se va a recordar a esta mujer que me ungió antes de mi muerte.
que entregó lo que podía, hizo lo que podía por mí. Y al final del capítulo 14 tenemos otra posible reacción de un creyente. ¿Sí? Este entregó todo. Y tenemos en contraste con Pedro, un verdadero creyente, pero que niega ser discípulo de Jesús. No una, no dos, sino 3 veces negó conocer a Jesús. Pero finalmente dice que se arrepiente y se pone a llorar. Tenemos descripciones en otros evangelios que dice que llora desconsoladamente, que llora amargamente, ¿sí? Llora de verdad, con angustia, porque pecó contra su Señor. Entonces, otra reacción de un verdadero creyente es este arrepentimiento por el pecado. ¿Sí? Puede fallar, se puede equivocar, un verdadero creyente, pero inmediatamente, o quizás no inmediatamente, pero se termina arrepintiendo y termina triste, compungido, mal, porque pecó contra su Señor. Y en el capítulo 15, versículos 6 al 20, tenemos la condena de Jesús a muerte y vemos otra reacción de la multitud. Había un hombre llamado Barrabás que estaba en prisión con los rebeldes. Entonces Pilato pregunta, que estaba en la tradición de liberar a alguien en esas fiestas, pregunta, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿Al rey de los judíos? Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y no la de Jesús. Y de nuevo Pilato preguntó a la gente, entonces ¿qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Y la multitud respondió gritando, crucifícalo. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho de malo? Dice Pilato. Y la gente gritaba más fuerte, crucifícalo. Y no estamos hablando de dos multitudes diferentes, ¿no? Una multitud, un grupito de personas que lo recibió y un grupito de personas que estaba ahí pidiendo que lo crucificaran, y el primer grupo estaba en su casa y no estaba al tanto de nada. Jesús era muy conocido, venía gente de todas partes, la multitud se agolpaba. Este juicio era esperado por muchos, sea porque querían que muriera, sea porque estaban ahí expectantes, porque querían un espectáculo, un show, lo que sea. Era la misma gente que lo recibió como Salvador, ahora estaba pidiendo que lo crucificaran. Por eso, muchas personas se dejan llevar por las emociones y van a, por ejemplo, medio iglesias, donde dicen, acá vas a encontrar sanidad, acá vas a encontrar prosperidad, y van y están ahí, se ponen contentas un tiempo, bailan, disfrutan, lloran, se emocionan con todo, y después pasa algo, se ponen tristes y se dejan llevar por las emociones, van de un lado a otro dejándose llevar por el viento y por la corriente del mundo, por lo que haya alrededor. Si alrededor hay alegría, contentos con Dios. Si alrededor hay tristeza u odio, bueno, odio contra Dios. Entonces tenemos todas estas acciones y reacciones de las personas frente al Mesías. Y lo relata Marcos para que nosotros tengamos nuestra propia reacción leyendo lo que Jesús hizo. Miren, este es el Hijo de Dios, fue confirmado por Dios, fue confirmado con poder, fue confirmado por la autoridad. Bueno, ¿cómo vas a reaccionar cuando escuches acerca de Él? ¿Vas a ser indiferente? ¿Te vas a postrar? ¿Lo vas a rechazar? ¿Vas a entregar todo? ¿Lo vas a odiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Y podría leer, para terminar, 2 Corintios capítulo 2. Segunda a los Corintios 2, del 14 al 16, que dice así Pablo: demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros se esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él como si fuera una suave fragancia. Nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo.
Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino a la destrucción. Para los que van hacia la destrucción, somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida. Y Jesús era eso. Jesús vino a hablar, a predicar el Evangelio, y para algunos su predicación significó la vida y para otros su predicación significó la destrucción. Algunos lo aceptaron, otros lo rechazaron. Y después el capítulo 16 termina mandando a sus discípulos diciendo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio de salvación a todas las personas. Nos manda a nosotros a hacer lo mismo que Él hizo, y también va a pasar lo mismo. Sí, no hay muestras de poder, de autoridad de parte de nosotros como lo hubo en aquella época, porque Dios lo mandó específicamente, o porque el poder de Dios estaba de esta manera en Jesús para demostrar que era el Hijo de Dios. Pero sí hoy tenemos esta comisión de hacer lo que Él hizo, de predicar el Evangelio. Y para algunos esa predicación va a ser vida y para otros esa predicación va a ser muerte. Unos van a reaccionar de una manera y otros van a reaccionar de otra manera. Lo importante es predicar el Evangelio como Jesús vino a hacerlo. Él lo hizo primero y ahora nosotros lo tenemos que hacer. Marcos nos muestra: esto es lo que hizo Jesús cuando vino. Bueno, ahora ustedes hagan lo mismo. Yo les estoy contando lo que Jesús hizo. Ahora ustedes vayan y cuenten lo que Jesús hizo también, como yo, estaría diciendo Marcos. Y así terminamos el vistazo por el Evangelio de Marcos. Este Evangelio de acción, de hechos, más que palabras. Hechos, acciones y reacciones. Oramos para terminar. Padre, gracias por hablarnos, gracias por hacernos ver la verdad. Siempre nos muestras la verdad. Nos amás tanto que a pesar de nuestra propia dureza de corazón, a pesar de nuestra propia ceguera, nos seguís iluminando. Tu luz es tan poderosa que penetra hasta en lo más profundo de nuestros duros corazones y de nuestras entenebrecidas mentes, porque todavía estamos manchados por el mundo. Pero tu luz pura y poderosa nos limpia, nos santifica, nos ilumina, nos enseña y nos guía. Este Jesús que vino con poder y autoridad es el que ahora mora en nuestros corazones por su Espíritu. Él vino a predicar la salvación por la fe. Y así como nosotros creímos en Él, te rogamos que más personas crean a través de nosotros, a través de tu palabra, a través de estos videos, de la forma en que vos lo digas, lo dispongas, no importa. Lo importante es que escuchen y crean, porque todo es para que te glorifiquen y te reconozcan como el Señor, el único Dios verdadero. Gracias por tu Hijo, gracias por tanta misericordia, perdón por las debilidades y los pecados. Estamos en tus manos siempre. Amén.